Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos un día más a esta formación de Neurax Live del laboratorio Neurax Farm que realizamos a través de la plataforma de YouTube. Y bueno, pues hoy vamos a tener oportunidad de hablar de otro probiótico. La semana pasada, el miércoles, tuvimos la ocasión de hablar de Neurax Biotic Zen, que era un probiótico a base de Lactobacillus plantarum DR7 y bueno, hoy vamos a hablar de otra cepa diferente de Lactobacillus plantarum, que es la PS128 Neurax Biotic Spectrum. Por lo tanto, voy a explicar una parte inicial que es común prácticamente en las dos presentaciones, para posicionar el producto, para comentar una serie de conceptos, hablar del eje intestino-cerebro, que me permite, por lo tanto, explicar un poco el mecanismo de acción de este tipo de probióticos. Antes de eso, me gustaría ponerles en pantalla una dirección de correo electrónico, como hago habitualmente. A través de esta dirección, bueno, pues las consultas o las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la misma, pues pueden escribirme un mail y al final de la presentación de la formación intentaré agrupar todas las preguntas que sean más o menos comunes, 3 o 4, las que nos dé tiempo para no alargar mucho esta formación, y todas aquellas que queden pendientes pues iremos contestando en los próximos días. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de microbiota, algunos conceptos de microbiota, microbioma, el origen y formación, la disbiosis intestinal y el eje intestino-cerebro, como decía anteriormente, para explicar este mecanismo de acción, cómo interaccionan estos probióticos, cómo interacciona la microbiota con el sistema nervioso central. Y ya pasaremos finalmente a la ficha de producto, explicando previamente también algunos aspectos generales de la patología del trastorno del espectro autista. Por lo tanto, la microbiota ya sabemos que era la antigua flora bacteriana, es un concepto o una definición un poco más específica. Está constituido por bacterias que tienen además una relación simbiótica con nuestro organismo, y la microbiota se considera un órgano más. Hay un gran volumen de bacterias intestinales, estamos hablando de una proporción en cuanto a células humanas de 10 a 1, más de 100 trillones de bacterias de más de 7.000 especies diferentes. Incluso todo esto junto, toda la microbiota, todos los virus, arqueas, protozoos, bacterias, pueden llegar a pesar entre 1 y 2 kilos de nuestro peso corporal. Las especies más frecuentes son el género Firmicutes, que está constituido por la especie Lactobacillus, que nos suena porque forma parte de otros probióticos que tienen en la farmacia, seguida de las bacteriodetes, y en menor medida el género Actinobacterias, donde predominan principalmente las bifidobacterias, que son también otras conocidas, porque bueno, las encontramos en otros probióticos y además también forma parte de la leche materna, incluso de yogures y compuestos y alimentos que estamos acostumbrados a tomar. El microbioma, es el conjunto de estas bacterias junto con los metabolitos que producen y los genes que la constituyen, y además esta genética de estas bacterias tiene relación con nuestra propia genética, es lo que se denomina con el nombre de metagenoma. Hay una integración de los genes de ambas especies y consideramos a estos genes de estas bacterias, a este microbioma, como una extensión del genoma humano. El origen e información, bueno, nacemos con una microbiota estéril, hay cierta transferencia de microorganismos de la madre al feto en el momento del embarazo, pero parece que en el momento del parto es cuando se adquiere esa primera microbiota, y por lo tanto, dependiendo del tipo de parto, si es vaginal o parto por cesárea, esto va a condicionar la composición de la microbiota en el futuro. De hecho, hay algunas estadísticas y algunos estudios que empiezan a correlacionar que esos partos por cesárea podrían incrementar la probabilidad de que esos niños en el futuro sufran de algún tipo de trastorno del espectro autista, incluso también del trastorno de atención e hiperactividad. Pero bueno, son meras estadísticas y parece que la probabilidad aumenta, pero evidentemente no tiene por qué. La microbiota cambia a lo largo de la vida. En esa época lactante empezamos a incorporar también las primeras bifidobacterias, porque son las predominantes en la leche materna, junto con las primeras inmunoglobulinas, las primeras defensas, y sin embargo luego en edad adulta hemos dicho que las bifidobacterias son las que están en menor proporción. Y esta evolución, esta maduración
alteración de la microbiota va a depender mucho también de factores externos, no solamente genéticos, sino, por ejemplo, de dónde vivamos, los alimentos que tomemos o incluso la mayor o menor predisposición de consumir algún tratamiento a largo plazo que pudiera condicionar, por tanto, el desarrollo de esa microbiota. La disbiosis, bueno, hemos dicho que la microbiota intestinal es un órgano más y como tal órgano puede verse alterado. Esta alteración que sufre la microbiota intestinal se le conoce con el nombre de disbiosis, que puede presentarse principalmente porque prolifera un tipo de bacteria patógena, por ejemplo, ya sabemos lo que genera una salmonelosis, ese cuadro gastrodiarreico y demás, y la patología gastrointestinal. También la disbiosis intestinal puede venir provocada por una disminución de esas bacterias que son beneficiosas, como por ejemplo son los bifidobacterias y las lactobacilos. Cuando se rompe ese equilibrio entre ambas aparece disbiosis, y también la pérdida de diversidad microbiana. Una baja diversidad microbiana se ha relacionado con que, por ejemplo, en niños tengan una mayor probabilidad de sufrir algún tipo de enfermedad asmática en el futuro. Y es que estas alteraciones de la microbiota empiezan a relacionarse con las patologías de lo que denominamos los sistemas homeostáticos del organismo, el sistema inmunitario, el endocrino y el nervioso. Empieza a haber relación de la microbiota intestinal con patologías autoinmunes, tipo enfermedad de Crohn o incluso diferentes intolerancias alimentarias o incluso celiaquías. Parece que la microbiota tiene mucho que decir. A nivel del sistema endocrino se ha relacionado con la obesidad, con la diabetes. Recordemos que las bacterias son las responsables de la extracción calórica de los alimentos y por tanto influyen en estas patologías. Por ejemplo, un caso específico además en un ensayo clínico, cómo determinadas familias bacterianas, cepas bacterianas, podrían generar una mayor predisposición a que esos pacientes adquirieran peso. Siempre hemos acuñado esto a la genética, a que qué buena genética tienes, que a pesar de que comes mucho no engordas o que tu metabolismo funciona muy bien y por lo tanto no coges peso, pero parece ser que determinadas cepas bacterianas tienen mucho que ver en este aspecto. Y el sistema nervioso central, digamos, es el menos estudiado, pero parece que hay investigaciones muy recientes y que han llamado mucho la atención de los investigadores porque empiezan a relacionar las disbiosis o la aparición de determinadas bacterias con patologías del neurodesarrollo, como hemos dicho anteriormente, que con el autismo y el trastorno de atención y hiperactividad, pero también con enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, incluso estrés y ansiedad, como vimos la semana pasada explicando nuestro probiótico Neurasbiotic Zen. El eje intestino-cerebro es, digamos, básico para entender cómo funcionan este tipo de probióticos y cuál es esa relación de esas bacterias intestinales con el sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico es la parte del sistema nervioso central que controla todos los procesos gastrointestinales. Aquí encontramos neuronas, neurotransmisores. El 90% de la serotonina se sintetiza aquí en la luz intestinal y las bacterias juegan un papel fundamental en ello. Por lo tanto, vemos cómo se pueden relacionar a través principalmente de 3 vías, como ven en la imagen. El nervio vago sería la primera, la circulación sistémica y el sistema inmunológico. El nervio vago es el nervio que controla todos los procesos gastrointestinales. Es el nervio que controla los procesos de digestión, por ejemplo. Parece ser que los metabolitos de determinadas bacterias podrían ascender por el nervio vago y utilizan el nervio vago como si fuese una escalera. Estos metabolitos son capaces de ir ascendiendo y llegando al sistema nervioso central. La segunda vía sería la circulación sistémica y esto tiene mucho que ver con los cambios de permeabilidad de la membrana. Determinadas bacterias patógenas pueden cambiar esa permeabilidad, hacerla mucho más permeable. Las células endoteliales del intestino se separan y esto permite el paso de sustancias al torrente circulatorio que en teoría no deberían pasar. Estos metabolitos de estas bacterias, una vez que llegan al torrente circulatorio, se pueden diseminar por el resto del organismo, incluso llegar a atravesar la barrera hematoencefálica. Y una vez aquí dentro, pues provocar, por ejemplo, inflamación, neuroinflamación, inflamación de la glía, alteración de la síntesis de neurotransmisores, y esto va a afectar a determinada patología neuropsiquiátrica.
psiquiátrica. Y luego el sistema inmunológico es, digamos, la tercera vía de conexión, y esto tiene mucho que ver con lo que denominamos el torrente de citoquinas. Determinadas bacterias pueden provocar una liberación de este torrente de citoquina proinflamatoria, y esta citoquina inflamatoria lo que va a hacer es que va a agravar aún más ese proceso de inflamación a nivel central. Pero sin embargo hay otras cepas bacterianas que pueden hacer justo lo contrario, activar la liberación de citoquina antiinflamatoria, reduciendo la inflamación y por lo tanto mejorando determinada sintomatología de este tipo de patología neuropsiquiátrica. Quiero hacer una breve introducción al trastorno del espectro autista. Es una patología que sabemos de lo que se trata, pero pues el TEA, sin embargo, ha evolucionado mucho en estos últimos años. La capacidad de diagnóstico de los especialistas médicos se ha incrementado. Por esa razón, a lo mejor ha aumentado también la prevalencia, porque somos capaces de identificar un trastorno del espectro autista a edades ya muy tempranas, pero realmente esto hace unas cuantas décadas pues no existía ni como patología, era considerado un tipo de esquizofrenia infantil. El rasgo principal de los niños autistas sabemos cuáles son: falta de interés, falta de ese contacto visual con los progenitores, aislamiento, no son capaces de relacionarse con su entorno, pero hay diferentes tipos de autismo. De hecho, por eso se le denomina trastorno del espectro autista. El espectro autista es muy amplio y vamos a encontrar incluso como, por ejemplo, ya el Asperger, el síndrome de Asperger, se considera un tipo de autismo, y dentro de este espectro, como digo, hay, por ejemplo, autistas o autismos de altas capacidades que denominamos. Todos tienen una sintomatología core, ese aislamiento que decíamos anteriormente, esa falta de contacto visual, esa falta de conexión con su entorno, pero hay también muchas comorbilidades. Por ejemplo, la epilepsia se presenta en un 40%, entre el 8 y el 40% de chicos que tienen epilepsia también tienen algún tipo de autismo o viceversa. Parece que hay un gen en común que podría desencadenar la patología. El desorden del sueño lo explicábamos hace ya un par de semanas cuando hablábamos de nuestro producto, el Serimnol. Estos chicos se caracterizan porque tienen graves alteraciones del sueño, tienen un insomnio, duermen pocas horas, se despiertan muchas veces por la noche, y esto agrava aún más la patología en sí. Lo sabemos bien, cuando tenemos un insomnio, hemos dormido más, nuestro grado de irritabilidad, de malestar, de ansiedad incluso, se incrementa. Y en estos chicos que tienen una cierta incapacidad para expresar lo que les molesta, lo que les duele, lo que les altera, pues agrava aún más ese cuadro de ansiedad, ese cuadro de hiperactividad. Problemas nutricionales, pues entre un 20 y un 60% tienen problemas nutricionales, y esto deriva de la propia patología. Los chicos autistas tienen determinadas tendencias a determinados tipos de alimentos, tendencias al sabor, a las texturas, al color, a los olores. Son muy estrictos con su dieta, a lo mejor tienen mucha predisposición por alimentos muy crujientes o muy fríos o muy calientes, las bebidas gaseosas. Entonces esto hace que sean muy fijos en su nutrición, y esto, claro, esto le afecta pues aún más a esos problemas nutricionales, precisamente porque tienen carencias nutricionales. Problemas gastrointestinales, a lo anterior le sumamos a que son chicos que tienen o diarreas o estreñimiento, distensión abdominal, graves problemas gastrointestinales, y esto también agrava aún más esa patología de conducta. Enuresis, el 25% tienen, entre el 11 y el 25% tienen problemas de incontinencia urinaria, bien porque no tienen ese concepto de levantarse cuando tienen ganas de hacer pipí e ir al baño, o simplemente porque hay alteraciones de la hormona antidiurética. Y también problemas dentales. Una visita muy común es al odontólogo, precisamente por esa tendencia a determinados tipos de alimentos que consumen, y tienen graves problemas dentales también por el bruxismo, tienen cierta tendencia a apretar la mandíbula mientras duermen con gran tensión, eso desgasta mucho las piezas dentarias y a largo plazo tienen graves problemas dentales. Todas estas comorbilidades afectan aún más a la patología core, a esos síntomas comunes, y sobre todo afecta a patrones del comportamiento. El Lactobacillus plantarum PS128 es una cepa probiótica que se aisló de las hojas fermentadas de la mostaza,
Esto es un condimento muy típico de la población asiática y ahora vamos a entender por qué el ensayo se realizó en la población de Taiwán, pero se observó que el PS128, tanto en análisis preclínico, en modelo animal, como luego en humanos, bueno, pues mejoraba los niveles de dopamina y serotonina y también la disminución de esa citoquina proinflamatoria en detrimento de la antiinflamatoria, que lo que hacía era aumentar. Todos estos aspectos, bueno, pues se llegó a concluir de que la bacteria Lactobacillus plantarum PS128 podía ser una bacteria con condiciones psicobióticas para mejorar determinada sintomatología conductual en algunas patologías. Es un ensayo clínico que se realizó o se publicó en una revista de buen factor de impacto. Es aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, por lo tanto un ensayo clínico bastante consistente. Y para explicar el ensayo clínico, bueno, pues, me va a permitir, contando un poco las características del ensayo, dónde dimos resultados en estos chicos autistas. 102 pacientes fueron los que se presentaron al inicio, pero por los criterios de exclusión, principalmente porque ya eran chicos que, bueno, consumían algún tipo de probiótico o habían consumido algún yogur o incluso tenían algún tratamiento antibiótico, y esto podía condicionar los resultados del ensayo clínico, y por esos criterios de exclusión lo eliminamos. Finalmente se presentaron al ensayo 80. Estos 80 chicos se le hicieron, bueno, pues un diagnóstico preciso y concreto que tenían algún tipo de trastorno del espectro autista. Para ello se utilizan una serie de manuales para el diagnóstico de estas patologías, y además se le pasaron una serie de escalas que nos permitían, por lo tanto, en tiempo cero, antes de tomar el probiótico o el placebo, en función del caso, analizar la situación de estos chicos en cuanto a su patología, y después de 4 semanas de tratamiento con el probiótico se le volvió a pasar estas escalas para ver cuál había sido la evolución de estos pacientes tras consumir el probiótico. Por lo tanto, una vez que habíamos hecho la aleatorización de los grupos, un grupo consumía una celulosa microcristalina, el otro grupo consumía 2 cápsulas de Neurax Biotic Spectrum PS128. Cada cápsula tenía 30.000 millones unidades formadoras de colonia, total 60.000 millones al día, uno por la mañana y otra cápsula en la cena. Y después de esas 4 semanas, como digo, volvían y se le hizo, bueno, pues una revisión de su historia clínica, una revisión de los posibles efectos secundarios que no se encontraron con el consumo del probiótico, y se le volvió a pasar esas escalas. Aquí es donde empezamos a encontrar unos resultados bastante sorprendentes. Bueno, son escalas específicas, SRS, SNAP-4, CBCL, algunas específicas de autismo, otras más bien de trastorno de atención e hiperactividad, y digo esto porque luego hay un detalle que quiero comentar. Y vimos, por ejemplo, cómo los chicos, después del consumo de 4 semanas de probióticos, a nivel de la escala SRS, que va a determinar sobre todo rasgos comunicativos y sociales, bueno, pues habían mejorado su comportamiento. Eran chicos que tenían mejor capacidad de comunicación social. También observamos cómo los rasgos de hiperactividad, impulsividad, oposición y desafío, provocación, esas rabietas que tienen los chicos autistas, son síntomas muy específicos del autismo, pues todos estos parámetros habían mejorado. Y como para ello se utilizó una escala que es la SNAP-4, que es más típica de trastornos de atención e hiperactividad, parece ser que el probiótico está también dando muy buenos resultados, no solamente en el TEA, sino que también están dando buenos resultados en el TDAH, porque son chicos que se caracterizan principalmente porque en ambas patologías los problemas gastrointestinales y la disbiosis intestinal está muy presente. Y observamos también cómo los parámetros de ansiedad pues habían reducido. Por lo tanto, en definitiva, los chicos estaban mucho más tranquilos, mucho más relajados después de 4 semanas del consumo del probiótico. Además hicimos una estratificación por edad. Por un lado los chicos de edad de primaria, de 7 a 12 años, y por otro lado los de 13 a 15. Y sorprendentemente los resultados fueron mucho más llamativos y mucho más positivos en los chicos de menor edad. Esto tiene una explicación. Hay una teoría que podría explicar por qué en niños de menor edad, pues, bueno, evoluciona mejor el desarrollo
de la patología o la mejoría de estos síntomas conductuales. Es importantísimo que en un niño con autismo el diagnóstico precoz sea precisamente lo más precoz posible, porque la evolución del trastorno del espectro autista mejora considerablemente. Sabemos que no hay un tratamiento farmacológico específico, pero sí que hay tratamientos psicosociales, de conducta y demás que funcionan a largo plazo, y que cuanto antes empecemos a modificar estos aspectos, mucho mejor la evolución de la patología. Los niños autistas se caracterizan porque parece que hay una disbiosis intestinal, que expliqué al principio. Hay una proliferación bacteriana de determinados géneros, sobre todo el género Clostridia, y disminución por defecto del género Prevotella, que es una bacteria que proporciona muchos beneficios al organismo y da estabilidad a la microbiota. En este sentido, esta Clostridia va a producir una serie de metabolitos como consecuencia de la mala digestión de productos fermentados, sobre todo lo que denominamos, se forman los compuestos que se denominamos las casomorfinas. Estas casomorfinas pueden tener un efecto acumulativo, un efecto neurotóxico y a largo plazo incluso provocar daños irreversibles. Por esta razón, cuando empezamos a utilizar un probiótico que mantenga a raya el sobrecrecimiento de la Clostridia, parece ser que si empezamos en edades más tempranas somos capaces de revertir ese crecimiento de la Clostridia y por lo tanto esa producción de las casomorfinas que van a generar que se van a acumular y van a agravar mucho esa patología de conducta. Estos son teorías, hay que seguir investigando mucho en este aspecto para ver qué tipo de probióticos pueden funcionar en estos chicos, y de hecho empezamos a escuchar lo de los trasplantes fecales, otra cosa que tenemos que tener en cuenta pero que hay que ir con mucha precaución. Hay ensayos clínicos que se han hecho, inoculación de materia fecal que provienen de un banco de heces a estos chicos con autismo, y parece ser que la evolución a largo plazo en los siguientes meses después de haber realizado el trasplante fecal pues es bastante positiva. Vemos que se nos presentan alternativas de futuro, bien con probióticos, con prebióticos, con determinados metabolitos que pueden mejorar cierta sintomatología, y también la opción de posibles trasplantes fecales que a largo plazo, cuando esto se investigue con mucha más consistencia, vamos a ver alternativas terapéuticas para estos chicos que a día de hoy pues desgraciadamente no tienen. Insisto que hay que ir con precaución porque es una enfermedad que genera mucha sensibilidad, el entorno familiar principalmente lo pasa bastante mal, ha habido mucho fraude en esta patología y por lo tanto debemos ir con pies de plomo, porque mejorar cierta sintomatología conductual en los chicos con trastorno del espectro autista, bueno, pues es una mejoría que agradece mucho ese entorno familiar cercano. El Neurase Biotic Spectrum es este que ven en pantalla. La presentación tiene 30 sticks en forma de sobrecito donde va el polvo que contiene la cepa probiótica. Cada stick tiene 30.000 millones de unidades formadoras de colonias. Nosotros recomendamos a nivel de posología una dosis inicial de 2 sticks al día. Simplemente reproducimos las condiciones del ensayo clínico, un stick por la mañana en el desayuno, otro stick por la noche en la cena, y después de ese primer mes de tratamiento ya pasamos a una dosis de mantenimiento de un stick al día. Principalmente el Lactobacillus plantarum PS128 no es una cepa probiótica que forme parte de nuestra microbiota autóctona, por lo tanto en el momento en el que dejemos de administrarla va a terminar o va a tender a desaparecer del organismo. Por eso mantenemos ese stick de forma permanente al día, después del primer mes de choque. Características del Spectrum es principalmente que tiene su almacenamiento en frío, es considerado igual que una insulina, va a venir de la cooperativa, laboratorio cooperativo, y la farmacia lo tiene que almacenar en nevera, porque bueno, pues es necesario para que la cepa PS128 se mantenga estable. Sí que es verdad que tiene cierta inercia térmica, parece que aguanta hasta 48 horas por debajo de los 24 grados centígrados, pero esto de la temperatura en este país, sobre todo en época de primavera y verano, es bastante relativa, por lo tanto siempre es mejor su conservación en frío para evitar que se dañe esa cepa probiótica que lleva dentro. Otra de las ventajas en cuanto al tratamiento es que como es un stick lo puedo administrar directamente, tiene un sabor bastante agradable, pero esto en un chico, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista es bastante complicado darle un tratamiento. En este caso el stick puedo verterlo en
un agua de bebida, en un yogur, en un alimento siempre y cuando no esté caliente, porque por esto de la temperatura, de que las altas temperaturas podrían alterar la estabilidad de la cepa, y también en bebidas que no sean gaseosas, que no tengan carbónico, porque el carbónico podría dañar a la cepa probiótica. Es un producto que va libre de gluten, libre de lactosa, por lo tanto lo puedo dar a paciente celíaco y también a paciente intolerante a la lactosa. He terminado un poco la información, la formación de producto. Voy a volver a poner la dirección de correo electrónico porque, bueno, pues si hay alguien que quiera hacer alguna consulta de última hora, puede mandarme el correo. Si no contesto de forma inmediata, que ahora vamos a ver un poco las posibles dudas que haya, contestaremos a ese mail personalmente a cada farmacia. Permítanme que vea aquí en la dirección de correo electrónico a ver qué nos ha entrado. Vale. Veo sobre todo, son preguntas muy típicas en cuanto al tema de los probióticos. Aquí, por ejemplo, alguien me pregunta sobre si puedo administrarlo en el estómago lleno o con estómago vacío, en el desayuno y la cena. Realmente he dicho desayuno y cena principalmente, bueno, pues por facilitar en el momento de la comida, pues administro el probiótico. Pero sí que es verdad que la cepa probiótica permanece estable, hay estudios de estabilidad. Permanece estable, es resistente a los ácidos gástricos del estómago, por lo tanto podría tomarlo perfectamente en ayunas. De hecho, algo que suele ocurrir con el consumo de probióticos y, por ejemplo, de antibióticos es que, de hecho, están recomendados los dos tratamientos precisamente para que esa flora bacteriana que se carga el antibiótico sea mejorada o restablecida más rápido con el probiótico, pero recomendamos separar las dosis de ambos tratamientos, mínimo 4 horas. Por lo tanto, si un chico necesita tomar un tratamiento antibiótico, pues el probiótico lo puedo desplazar 4 horas después y lo puedo tomar en ayunas. No es necesario tomarlo con el estómago lleno. En cuanto a los 2 sticks, ¿se pueden tomar los 2 de golpe durante el primer mes? Bueno, esto es una pregunta que hemos consultado con determinados gastroenterólogos que nos recomiendan no dar tanto probiótico de golpe, en el sentido de que cada stick lleva ya 30.000 millones de unidades formadoras de colonia, que es un volumen considerable de cepa probiótica, y por lo tanto es mejor separar los sticks, porque el probiótico requiere de un tiempo para que pues colonice el intestino, el colon, se fije y ejerza su efecto. Y a veces dar mucho probiótico de golpe en mucha cantidad puede producir cierto rechazo, en el sentido de que directamente no se fija a donde se tiene que fijar y por lo tanto se elimine en heces. Por lo tanto es mejor mantener esos 2 sticks de forma separada, uno por la mañana y otro por la noche. Aquí hay una que quizás, pensaba que lo había contestado. Me dice: si un paciente toma un probiótico y quiero cambiar a Spectrum, ¿es necesario realizar un lavado? Vale, esto es también otra de las cosas que precisamente también se están investigando en chicos autistas. Es decir, debido a esto que he comentado de que tienen géneros o tienen cepas bacterianas que son dañinas, por ejemplo el género Clostridia, parece ser que un tratamiento antibiótico con vancomicina, un lavado de esa microbiota para luego restaurarle la microbiota con determinados probióticos podría funcionar. Bueno, no es necesario si un paciente que ya toma un probiótico tenga que hacer un lavado para poder tomar el Spectrum. Directamente, si quiere cambiar a Spectrum, deja de tomar el probiótico anterior y empieza a tomar el Spectrum sin necesidad de hacer ninguna pausa ni ningún lavado en ese sentido. Hay alguna más, pero bueno, para no alargar la formación, iremos contestando, y sobre todo las que pudieran llegar, o incluso si visualizan esta formación más adelante, porque va a quedar grabada en el canal de YouTube, iremos contestando en esos mails que nos vayan llegando a la dirección de correo electrónico. Yo sin más me despido de aquí, espero que haya sido de su interés. Le agradezco de nuevo que hayan podido asistir a esta formación online, porque la hora es complicada. En cualquier caso, insisto, y como he dicho,
dicho, quedará grabado y si quieren volver a consultar en algún momento, incluso enseñar esta presentación a su equipo en la farmacia, bueno, pues que sepan que está en el canal de Neurax Live y allí la podrán encontrar porque va a quedar colgada. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos próximamente. Venga, un saludo.